Abrimos a Efesios 1, 3 hasta 14. Decimos que es correcto decir que es un solo pensamiento, 3 a 14. Eso quiere decir que el verbo principal hemos mencionado es bendecirse, versículo 3, y toda la acción, o sea, la obra de Dios que hay aquí, tiene que ver con esta acción de Dios. Y toda acción de Dios aquí tiene que ver con salvación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardamos esto. Cada persona de la Trinidad es responsable por nuestra salvación. Y aquí también debemos regocijar cuando pensamos en leer el pasaje. La iglesia toma su refugio en esta doctrina de la predestinación y elección de Dios. Es consuelo. Y claro, cuando pensamos en consuelo, quiere decir que tristeza, aflicción y todo lo que va pasando aquí tiene su respuesta con la acción de Dios de tomarnos en su soberanía a sí mismo. Entonces escuchen bien, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Nosotros, amigos, amigas, no podemos llegar con Dios sin haber sido humillados antes. Y la humillación que sentimos en querer llegar con Dios, aún esto es obra de Dios y sabemos glorificar a Dios dándonos poder humillarnos frente de Él. Quiere decir, no hay en nosotros nada que merece la gracia de Dios. No hay nada en nosotros que Dios puede decir que es un comienzo propio o algo de nuestro propio poder. Hasta que vieras tu perdición, no verás tu escape en Cristo Jesús. El que cree comúnmente reconoce que no es mejor que la mujer samaritana que tuvo 5 maridos y luego quedó con un hombre que no fue el suyo. O como el rico joven que no quiso rendir su riqueza para poder llegar a ser creyente.
Y la mera razón de dejar nuestros falsos maridos o nuestra riqueza es que Dios concede a nosotros gracia. Ser cristiano significa que tu fe te manda dejar la vida, tu vida tal como es, para poder tener la vida en Jesucristo. Y claro, cuando decimos así, nosotros debemos entender, hay algo que va pasando, el antes y el después, y lo que va pasando es entre el antes y después, la obra de Dios. La obra de Dios. Dios hace algo en tu corazón con tu vida. Ser cristiano es dejar tu vida antes para tener lo que hay en Cristo Jesús. Esta proposición reconoce que Dios tiene propósito en salvarnos. Es el punto de lo que queremos lograr en estudiar la palabra hoy. Estamos en la segunda mitad de versículo 4 y parte de 5 y parte de 6 hoy. El propósito de Dios encontramos allí. Es propósito de Dios bajo lo que nombramos su soberanía. Dios elige los suyos. Dios toma quien quiere. Dios predestina la vida nuestra y toma a sí mismo la persona que quiera. Él nos salva para poder hacernos de acuerdo con su creación original, que es de acuerdo con 4, ser santos y sin mancha. Y nos toma a sí mismo de acuerdo con versículo 5 para cumplir con su plan, su voluntad, hacernos hijos adoptados. Y de acuerdo con versículo 6 también para causarnos ser para la alabanza de su gloria. Y queridos amigos, debemos guardar que siempre Dios cumple con su propósito. Él no es una persona impotente que no tiene poder cumplir con sus propósitos. Lo que Dios quiere cumplir, hace. No hay medio con Dios. Dios quiere hacer algo y Él hace algo. Es decir, Dios sabe cumplir con su propósito y claramente es correcto decir que hace todas cosas para cumplir con su propósito. Eso podemos decir de versículo 4 cuando hablamos de ser escogidos de Dios. Dios nos escogió, una acción de Dios, acción que tiene que ver con eternidad, no tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu experiencia, no tiene que ver con tu poder, tiene que ver con la acción de Dios. Y luego, versículo 5, predestinación, una obra de Dios, una obra que tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con su poder, hacer lo que Él quiere hacer. En este mismo momento hay personas con salud perfecta y no van a tener mucho peligro ni mucha dificultad en la vida. Es la voluntad de Dios. En este mismo momento hay personas que sufren más allá de tu poder entender. Y tú y yo muchas veces estamos chillando de lo nada cuando alrededor hay mucho sufrimiento. En este mismo decimos es la voluntad de Dios. Y nosotros podemos decir que en medio de todo esto Dios hace perfectamente, versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cualquier otra cosa que digamos de elección de la soberanía de Dios, podemos decir que el fin es así. Dios tomando una persona, Dios hace de esta persona que es santa y sin mancha en su presencia.
El fin de la salvación no es solamente perdón. Qué excelente es tener perdón. Qué excelente es saber que somos perdonados. Qué excelente es pensar en qué tan asqueroso fue nuestra vida antes de Cristo y saber que todo esto es perdonado. Oh, pero no es el fin. No es el fin. Dios nos cambia. Dios nos hace salir del pecado. Dios nos hace querer santidad. Dios hace que no somos dominados por el pecado. Dios nos hace esperar más gracia. Hemos logrado derrotar mucha tentación y hemos salido de mucho pecado, pero podemos ver que hay batallas y por ver las victorias estamos fijados en estas batallas con el fin de querer dominar el pecado y quitar el pecado de nuestra vida. Es Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios en su obra. El fin de salvación no es solamente darnos algo de nueva vida, y ciertamente no es darnos permiso seguir en el pecado. Deben ver la palabra de versículo 4, para que fuésemos santos. Pueden abrir, por favor, sus Biblias a Romanos 6 un momentito. Hay tres aspectos de ser santo. Y tenemos estos tres aquí en Romanos 6. Primeramente decimos que ser santo es una declaración. Dios declara, Dios dice su sentencia, su juicio de nosotros en Cristo Jesús. Somos declarados santos, versículos 10 y 11 de Romanos 6, porque en cuanto murió, eso quiere decir Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es declaración y luego es progresiva. Versículos 12 a 4. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias es una palabra grande que no usamos siempre. Quiere decir deseo. Deseo obviamente torcido, lujuria. Y 13 y 14, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces es algo progresivo. Tú estás luchando, tú estás en la lucha la batalla de salir. Esta declaración es progresiva y es inevitable. Versículos 15 hasta 17. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Quiere decir, estás en Cristo, serás santificado. Estás en Cristo, declarado santo. Estás en Cristo, quieres progresar. Estás en Cristo, es inevitable. No puedes decir, esta semana no voy en pos de santidad. Esta semana voy en pos de mi pecado. Y la semana que entra, ok, voy en pos de la santidad. No. Para que fuésemos santos,
El fin de la salvación no se encuentra en no entrar en el infierno. Dice también Efesios 1, sin mancha, sin mancha. Algo va pasando en tu vida y claro, si comienza con Dios escogiendo tu persona, continúa contigo cuando quieres buscar estar sin mancha. No es mandamiento aquí, dice que es obra de Dios aquí, dices lo que estás buscando aquí, porque es obra de Dios. Aguas. Muchas veces hemos leído Colosenses 3 cuando pensamos en la aplicación de vivir en Cristo. Y versículo 5 es un buen ejemplo de lo que quiere decir sin mancha. Haced morir, Colosenses 3:5, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es mancha. Y estamos quitando estas manchas. Gálatas 2 es un versículo que es muy importante en nosotros también. Gálatas 2:20. Algo poderoso en causarnos estar firmes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, es el placer, el gran placer del Hijo de Dios, ser encontrado sin mancha. Y esa obra va avanzando en nosotros porque es la obra, propósito, voluntad de Dios en nosotros. Tú, querido amigo, vas a querer decir que es tu vida ser encontrado santo y sin mancha. Otra parte, punto 2, aquí en Efesios 1, versículo 5 ahora, parte del propósito de Dios en elección y predestinación para ser adoptados hijos suyos. Nos hace familia. Nos hace familia. Adopción. No hay mucho en el Antiguo Testamento de adopción. Hay ejemplos, ¿verdad? Pueden abrir sus Biblias una vez a Mateo 1 y ver que hay unas personas que fueron adoptadas allí en Mateo 1. La primera persona mereció la adopción, ¿cómo? Por su fe. Fue prostituta, Rahab, pero vivía por su fe, es decir, fue encontrada arrepentida y fue adoptada por Dios. La segunda persona mencionada aquí, Tamar. O quizás tengo el orden en revés. Creo que necesitamos nueva cuerda para el micrófono. Si había alguien dormido, no está dormido ahora. Tamar se hizo prostituta y fue parte de la herencia por ser hija adoptada. O poco luego, Ruth fue de un pueblo odiado, pero fue adoptada. Y luego otra mujer mencionada no por nombre, solo dice mujer de Urías, Betsabé. Ahí es adopción en el Antiguo Testamento, pero una vez más abrimos al libro de Romanos capítulo 8 y aquí tenemos lo más básico de ser adoptados de parte de Dios. Y es aquí donde adopción tiene su expresión completa. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de que somos hijos
de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando pensamos en ser escogidos, predestinados, entonces mi micrófono, voy a ponerlo allí, pero cuando pensamos así, en contexto de santificación, Romanos 8, en contexto de predestinación, Efesios 1, nosotros decimos que Dios hace algo, su propósito. Todo lo que va pasando bajo el sol, todos tus años, todo lo que tienes que sufrir, toda bendición que tienes de parte de Dios y toda esperanza tuya de estar con Dios en la gloria para siempre tiene que ver con ser hijo de Dios. Y para apreciar bien la doctrina de adopción necesitamos recordar que éramos enemigos. No es que éramos hijos en la calle sin familia, pero algo más fuerte, éramos enemigos. Y cuando decimos esto, queridos amigos, hace que adopción, Efesios 1, versículo 5, es algo fuerte. No es meramente que tenemos perdón de pecados. No es meramente que ahora somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. No es meramente que vamos a estar siempre en la congregación de los santos glorificando a nuestro Dios. No es que meramente vamos a ver la renovación de todas cosas en el cielo y en la tierra, en la eternidad. Pero somos hijos. Hijos. Algunos de ustedes han tenido padres sumamente malos, padres que hicieron cosas que ni queremos mencionar. Pero nosotros tenemos que recordar que tenemos Padre en los cielos, que es el opuesto de todos los fracasos de padres humanos. El propósito de Dios es tomar tu persona y no solo hacerte santo y sin mancha, pero hacerte hijo. Punto 3, aquí parte del propósito de Dios, versículo 5. Fue llevar a cabo su voluntad. O sea, eso es lo que quiere decir predestinar. Predestinar al mundo en su creación, en su caída, en la redención que el mismo Jesucristo efectuó en su sangre y también en la consumación de todas cosas con el fin de nosotros pasando el juicio. Dios lleva a cabo su voluntad. Sí, el propósito de Dios es Jesucristo llevando a cabo redención y tú participando en ella. Es el propósito, la voluntad de Dios. Y nosotros ponemos predestinación con la voluntad de Dios. Y no es accidente que entendemos estas cosas juntas. Voluntad de Dios, predestinación. Dios predestina cualquier cosa que pasa en el mundo. Dios está a cargo de controlar todos los detalles de todos los siglos, de todo ser humano, de todo ser, de toda parte de su creación. Como dice el maestro Sproul, que murió hace algunos años,
Si hay en el universo algo más pequeño que un pedazo de polvo que anda libre, sin la voluntad de Dios, Dios no es soberano. Y Dios es soberano. Todos los detalles de todo ser humano, específicamente todos los detalles de todos los seres humanos escogidos, predestinados en Cristo Jesús. Y deben guardar que esta palabra sí es muy fuerte y no puedes negar la fuerza de esta palabra. Versículo 5. Habiéndonos predestinado, quiere decir organizar, quiere decir determinar, quiere decir ordenar, tiene que ver con decidir y llevar a cabo. No entiendes mal cuando digo estas cosas. Versículo 11 de Efesios 1. Y ahora dice en otro contexto, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Confirma que los detalles están en sus manos. Vamos a abrir a dos otros pasajes. El primero es Hechos 4. Hechos 4. Tenemos la misma palabra. Y aquí, versículo 28, tiene que ver con la muerte de Cristo bajo circunstancias de injusticia. Voy a comenzar en 27, Hechos 4, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y la palabra aquí es traducida antes determinado. Necesitamos a veces dos palabras traducir, pero es el consejo, voluntad de Dios, que Dios decide antes, determinado antes que pasara. Entonces, cuando pensamos en esto, nosotros debemos decir que Dios sí sabe lo que hace. O pueden abrir sus Biblias a Romanos 8. Y tenemos este verbo dos veces. Está en versículo 29. Está en versículo 30. Dos veces traducido igual, predestinó. Y dos veces tiene que ver con el propósito de Dios. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir que todo el proceso es de Dios hasta el final de ser glorificado, predestinado. Luego, cuando tienen tiempo, si quieren, pueden leer 1 Corintios 2:7. Es el único otro contexto donde tenemos esta palabra, predestinar. Pero hay muchos cognados, como el versículo 28 o 29, que apenas leímos. Conocer antes es cognado con predestinar. El punto, no hay ni una gota de casualidad. No hay suerte en el mundo. No hay chance, ni fortuna, ni lotería, ni azar, u otra palabra similar. Nosotros decimos todas las circunstancias de toda la historia, de todos los
poderes, en todas las malas personas y todas las buenas personas son para servir a los elegidos de Dios y el fin que Dios manda para su creación. Y nosotros podemos incluir que Proverbios y 1 de Pedro dice que también los malos están incluidos. Hay personas que quieren mantenerse malos, quieren hacer sus malas obras y quieren seguir en su camino. Pero dice Dios que aún los malos Dios hizo por su destrucción, por su gloria, y sirven el propósito suyo en su predestinación. Si es nuevo para ti, van a querer masticar un rato en esta doctrina. Si has oído esto y no te hace estar humillado de nuevo, vas a querer masticar esta doctrina de nuevo. Yo recuerdo cuando encontré esta doctrina y comencé a estudiar versículos y leer pasajes. Personas cristianas querían negar esta enseñanza, pero mi conciencia fue muy inquieta y yo quería estudiar y seguir. Y yo recuerdo qué tan fuerte fue recibir esta enseñanza. Yo perdí muchas amistades de familia, de personas que eran mis amigos de años. De repente no quisieron ni hablar conmigo. Personas no quieren esta doctrina. La soberanía de Dios nos humilla. La soberanía de Dios nos impulsa, nos empuje. Querer llegar y arreglar con Dios. Y si no, debes temer, querido amigo. Si no quieres estar reconciliado con este Dios soberano, ¿qué miedo debes tener? Porque Dios habla fuertemente de su poder aquí para causarnos querer lo que Él lleva a cabo. Y lo que dice aquí, Efesios 1:5, de predestinación, llevando a cabo el puro efecto de su voluntad. Solo debemos decir el amén. Y está por todos lados en la Biblia, está en la ley, está en Deuteronomio, está en Éxodo, está en Génesis. Está en el libro de Hechos. Los que creyeron fueron los que creyeron porque antes fueron ordenados para vida eterna. Está en Timoteo, está en Juan, está en Pedro, está en Isaías, Jeremías, Apocalipsis. Están muchos otros lados. Deben brincar con sus ojos a Efesios 2:10, que nos da una pista de lo que va a aprender, que vamos a aprender luego. Tiene que ver con lo que es el propósito de tu vida. Porque si somos predestinados, 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Predestinación incluye que el creyente tiene como propósito de su vida buenas obras que va a hacer con su vida. Para mí es algo impresionante. Y cada vez que tengo responsabilidad de predicar de predestinación, me siento muy estorbado. ¿Quién soy yo? Tener el privilegio de conocer al Dios que escogió los suyos. El propósito de Dios es hacernos santos sin mancha, adoptados. El propósito de Dios es llevar a cabo su voluntad, predestinación. Y finalmente, versículo 6 de Efesios 1, para la alabanza suya. Decimos que cuando la teología crece, la alabanza crece. O en términos correctos, la doxología crece.
Y si no crece nuestra doxología o alabanza de Dios, en realidad no crece nuestra teología. ¿Cómo vamos a decir que entendemos Dios más si no hay más alabanza? Así es su nombre. Para alabanza suya. Fuimos predestinados, elegidos, rescatados de la muerte, rescatados de la condenación. Y hay una cosa que va a pasar en la eternidad de que estamos bien seguros. Hay más de que estamos bien seguros, pero una cosa muy segura. Los redimidos para siempre y para siempre frente al trono de Dios, alrededor de Cristo y nuestro Padre Celestial, vamos a alabarle para siempre. ¿Te cuesta alabar a Dios? Oh, querido amigo, que no sea la verdad cuando estás contemplando la predestinación de Dios. Él te tomó de la basura y Él recicla tu vida, pero con poder divino. Él toma de tu vida que merece nada más un fuego de siempre y siempre quemando. Él hace una obra para su alabanza. Y Él a la vez puede hacer tal obra para causarte querer alabar. Y quieres aprender con tu corazón, con tu mente, con tu boca, alabar a tu Dios. Y cantemos hoy y para siempre de su alabanza y de su poder. Nosotros decimos que, claro, en todo esto, somos la obra de Dios. Dios recibe de nosotros la alabanza por lo que va pasando en nosotros. La salvación de Dios siempre tiene que ver con sus propósitos. Si tiene que ver contigo, es porque tú vas a cumplir con sus propósitos. Si estás pensando que salvación gira alrededor de ti, no has visto la salvación que Cristo llevó a cabo por la voluntad de Dios, siendo recibidos como hijos. Y que sea nuestro deseo, querido amigo, querida amiga, alabar a nuestro Dios para siempre. Amén.